La Baja Edad Media es un periodo de la historia que comprende desde el siglo XI hasta el siglo XV. Aunque existen pequeñas diferencias de opinión entre los historiadores sobre las fechas exactas. Se trata de la segunda mitad dentro de la tradicional división de la época medieval, cuyos primeros siglos son denominados Alta Edad Media. En los últimos años, la mayoría de corrientes historiográficas ha dividido a su vez esta Baja Edad Media en dos partes. Una primera parte es la llamada Plena, que duraría hasta el siglo XIII, y una segunda parte de crisis y desmoronamiento es la que comprendería hasta el siglo XIV. Tradicionalmente se ha considerado la toma de Bizancio en manos del Imperio Otomano en 1453 como el final de este periodo. Contrariamente a la creencia habitual de que la Edad Media fue un periodo oscuro y de poca relevancia cultural y social, los primeros siglos de la Baja fueron testigos de numerosos cambios que empezarían a definir la Edad Moderna. La aparición de la burguesía, el asentamiento de las fronteras y el poder de los reyes o la aparición del romántico y el gótico son algunos de estos hechos relevantes. Resumen histórico. Al llegar al final de la llamada Alta Edad Media, Europa y los países aledaños se encuentran con una estructura que ya no se parece a la del antiguo Imperio Romano. Ha aparecido el feudalismo. La Iglesia ha aumentado su poder afectando hasta a los reyes, y las guerras han sido constantes. Mientras, buena parte de la península ibérica sigue en manos de los musulmanes y persas, y otomanos asedian las fronteras del Imperio bizantino. Por último, el año 1000 trae consigo la aparición del miedo al fin del mundo, el llamado milenarismo. Plena Edad Media. Los primeros siglos de la Baja Edad Media han recibido el nombre de plena, dado el crecimiento que se produjo en muchos asuntos y la consolidación de los distintos estados europeos. Muchos de los acontecimientos que se produjeron en esta época son el germen de la Europa moderna. Aún así, no hay que perder de vista la existencia de una numerosísima clase campesina que aún vivía bajo el feudalismo en una semi-esclavitud que los mantenía unidos obligatoriamente a la tierra. Políticamente comenzó con un enfrentamiento entre la Iglesia y los diferentes reyes y emperadores. Los emperadores pretendían obtener más autonomía y dejar de estar sujetos a las instituciones eclesiásticas. A pesar del poder de los monarcas, en muchas ocasiones el papado tenía la última palabra e incluso nombraba a los dirigentes. Entre los reinos que se empiezan a consolidar en este periodo destacan los herederos del Imperio Carolingio, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras tanto, los normandos se asientan en el hoy norte de Francia, estableciendo un poderoso ducado. También comienzan a poner las bases de lo que sería Inglaterra. En España la reconquista avanza, quedando los musulmanes reducidos prácticamente al territorio de Al-Ándalus. Crisis medieval. Todo lo alcanzado durante los primeros siglos de este periodo está a punto de desaparecer por la gran crisis que asoló Europa en el siglo XIV. En el contexto de la crisis se unieron diversos factores que produjeron un gran impacto en la economía, la demografía y la política. En el siglo XV, el continente empieza a recuperarse, dando paso a la Edad Moderna. De acuerdo con algunos autores, las grandes hambrunas que se presentaron lo hicieron como consecuencia de algunos cambios climáticos y del crecimiento de población de los siglos anteriores. Además, la agricultura de la época aún poco productiva. Estas grandes hambrunas fueron capaces de hacer descender el número de habitantes significativamente. La debilidad causada por la falta de alimentos provoca también la aparición de epidemias. La más conocida y mortal fue la peste negra, que azotó en varias oleadas al continente. Un tercio de la población murió como consecuencia de esta peste. Por último, es un periodo en el que se producen varias guerras civiles entre distintos señores. Aunque los estados estaban consolidándose, todavía quedaba mucho para que fueran estables. Cruzadas. Otro elemento importante en la Baja Edad Media son las cruzadas. Se trata de los intentos de conquistar la llamada Tierra Santa y sobre todo Jerusalén, que estaba en manos musulmanas.
Llega a haber hasta 8 cruzadas a lo largo de los años. La primera de estas se da apenas rebasado el año 1000 y con una gran carga de fanatismo religioso. Más allá de lo exitosa que fueran estas expediciones militares, tuvieron una gran repercusión en varios aspectos sociales, políticos y económicos en la época. La primera repercusión fue reforzar el poder del papado, capaz de otorgar bulas y otros beneficios religiosos a los nobles que participaran. Estos señores vieron dos consecuencias tras participar. Muchos de ellos dilapidaron parte de las riquezas de sus países o regiones, quedando a merced de sus rivales. Sin embargo, otros consiguieron fortalecer sus posiciones tras haber conseguido victorias en la batalla. Para terminar, las cruzadas hicieron aparecer órdenes religiosas militares que adquirían mucho poder en territorio europeo, tanto político como económico. Muchas de estas órdenes estaban relacionadas con otras de carácter monacal. Por su poderío destacan la Orden del Temple o los Caballeros Germánicos. Características principales de la Baja Edad Media. Fortalecimiento de la monarquía. Cansados del sistema feudal que daba tanta importancia a los señores propietarios y a la aristocracia, los monarcas emprenden la labor de fortalecer su poder a costa del de estos. De esta forma, cada vez van reduciendo las prerrogativas de los nobles y aumentando las suyas. La creciente importancia de las ciudades hace que los monarcas se apoyen en la naciente burguesía, que comienza a adquirir poder económico. Incluso empiezan a aparecer parlamentos para debilitar a los nobles. También fortalecen lazos con la Iglesia, para así legitimarse cada vez más como poder absoluto. Sociedad estamental. La organización social de la época estaba fuertemente jerarquizada, aunque con un par de elementos nuevos frente al primer feudalismo. Además, se trataba de una organización basada en el nacimiento. No pudieron salir del estrato social del que fuera la familia. En la cúspide se encontraba el rey, cada vez con más poder. Debajo, la aristocracia y nobleza, más limitada pero aún con enormes privilegios de todo tipo. Junto a esto se situaba el clero. Hay que tener en cuenta que muchos de los religiosos provenían de familias nobles. En la base estaba el resto de la población. Los cambios se pueden ver en la aparición, junto a los campesinos vasallos, de un pequeño número de campesinos libres. Aunque tenían que seguir pagando a los señores, eran libres de cambiar de lugar de trabajo. Los burgueses se colocan en un principio en la parte baja de la pirámide, pero a lo largo de los años van adquiriendo más importancia. Economía. En los primeros siglos, durante la plena Edad Media, la economía mejoró bastante. Se produjo una modernización de ciertas técnicas agrícolas, lo que provocó un incremento de la producción. Así, aparecieron los arados normandos, la rotación de los cultivos y el molino de agua. Esto motivó que llegara a existir un excedente de comida, provocando que el comercio se revitalizara, ya que no todo lo obtenido era para consumir en los hogares. Esta mayor prosperidad se tradujo en un aumento demográfico. Aunque la agricultura y la ganadería seguían siendo las bases de la economía de la época, la creciente importancia de las ciudades hizo aparecer una nueva clase social, la burguesía. En el aspecto económico cambió algo la dinámica, ya que se trataba de artesanos o trabajadores manuales que se agruparon en gremios. Aparición de la burguesía. Como se comentaba, el crecimiento de las ciudades y la importancia creciente de algunas profesiones que allí se desarrollaban dan lugar a importantes cambios. Aparecen los burgos. Así se llamaban a los barrios en los que vivían y trabajaban los artesanos y comerciantes. Por esto, quienes vivían allí fueron conocidos como burgueses. La manera de adquirir más influencia fue agruparse en gremios que, además, hacían más sencilla la cooperación entre ellos. Los gremios intentaron presionar al poder para conseguir mejoras en sus condiciones económicas, tanto en el pago de impuestos como en la legislación. Su importancia fue tal que en algunas ciudades llegaron a ser los encargados de la defensa.
Cada gremio pagaba su propio ejército de mercenarios y se encargaba de defender una zona de la ciudad. Órdenes religiosas y militares. Algunas reformas llevadas a cabo en los monasterios hicieron que la iglesia reforzara aún más su poder, además de extender la influencia territorialmente. Quizás la reforma más importante es la cisterciense, con San Bernardo de Claraval a la cabeza. San Bernardo es protagonista en la aparición de otras órdenes religiosas de carácter militar. Fueron creadas para las cruzadas, pero algunas, como la Orden del Temple, adquirieron un enorme poder económico. En un momento dado fueron los que más dinero prestaban al rey de Francia, y esto les otorgaba mucha influencia. Arte. Los estilos que predominan durante esta época son de carácter marcadamente religioso. Estos estilos contaron con el apoyo material y económico de los burgueses. También empiezan a fundarse las primeras universidades, igualmente ligadas a la iglesia. Estilo románico. Es el primer estilo artístico que aparece en casi todos los países de Europa. Existen algunas variaciones dependiendo del lugar, pero mantenían una serie de características que los unían. El mayor responsable de su difusión fue la Orden Monacal de Cluny, reforzada tras la reforma que sufrió. La construcción de monasterios e iglesias expandió el estilo románico por todo el continente. Entre las obras más importantes destacan la Catedral de Worms, Alemania, las ciudades de Zamora y Ávila, España, y la Catedral de Angoulême, Francia. Gótico. Aparece durante el desarrollo máximo de las ciudades. Su origen está en el norte de Francia, pero se va extendiendo por todo Occidente a partir del siglo XIII. Dentro de la producción artística en este estilo destacan especialmente las grandes catedrales. Frente a la oscuridad y sobriedad de las románicas, las góticas se llenan de luz, elevándose a gran altura. Para construirlas fue necesario que aparecieran numerosas innovaciones técnicas y que colaboraran los distintos gremios de trabajadores. Además, otras manifestaciones artísticas dadas en el gótico, como la escultura y la pintura, comienzan a ser independientes de la arquitectura. Algunas de las obras más destacadas son la Catedral de León, la de Notre Dame de París y la Abadía de Saint-Denis.